La pregunta es, ¿somos agrupables los psicólogos sociales? Bueno, a la manera de mi construcción del pensamiento, me planteo ya de entrada qué es un psicólogo social. Alguna vez leí y quedé conforme con ello que la filosofía sería como el conjunto de los actos de los filósofos. En el caso de la psicología social, todavía esto aumenta, porque no hay una psicología social sin actos, y esos actos tienen como una esencia que caracteriza. Los actos de un psicólogo social son diferentes a los actos de los profesionales, de los estudiosos, de los que practican otras ciencias humanísticas. Yo veo al psicólogo social esencialmente como enfrentando dilemas para destruirlos, a partir de que muchos de estos dilemas en realidad expresan prejuicios, falsos saberes, prácticas que en definitiva en mi criterio son nefastas. Por ejemplo, un psicólogo social debe ser capaz de enfrentar ese dilema que ha puesto por un lado la locura y por el otro lado la salud, como si fueran mundos en franca, perpetua y dura oposición. Me atrevo a decir también ese enfrentamiento sin pausa y que produce tanta angustia entre lo que es la vida y lo que es la muerte. Dilemas también entre la belleza y la eficacia o lo práctico, y desde otro lugar también entre la imaginación y la razón. Y desde otro lugar ese dilema, ese conflicto grave del que hemos sido parte, por ejemplo, en mi generación del 60 y del 70, que por un lado presentaba lo social como irremediablemente enfrentado con lo subjetivo o con la subjetividad. Todos estos enfrentamientos sin pausa, yo creo que responden en definitiva a un modelo de reproducción material de la existencia que en lengua simple se llama el capitalismo, no solo a niveles de la economía, sino también en general en todo lo que se entiende por cultura. Llevándolo desde este espacio, acercándonos a lo que fue nuestra pregunta inicial, me pregunto si un psicólogo social, si los actos de un psicólogo social pueden realmente existir como esencia de la psicología social por fuera de la grupalidad. Yo entiendo que cuando los actos son estrictamente individuales, son como pseudoactos de la psicología social. El verdadero psicólogo social, en mi criterio, el psicólogo social con conciencia histórica, con conciencia del hoy y aquí, y capaz de enfrentar los pseudo saberes y los pseudos dilemas, debe convertir la grupalidad en una esencia de su quehacer. La pregunta entonces sería, ¿y qué pasa? ¿Lo hace? ¿Siempre actúa desde la grupalidad? Yo creo que no, porque un psicólogo social es parte de un mundo donde los dilemas, insisto, donde las representaciones, donde los fetichismos imperan, porque es parte de la cultura de un sistema y más aún parte de la cultura de una época. Por lo tanto, diría, un verdadero psicólogo social debe practicar los actos de la grupalidad. Por lo tanto, si practica esos actos es porque él es también agrupable. Pero habría que plantearse si en estos momentos, en estas circunstancias, en el hoy y aquí, incluso de nuestro país, los actos de los psicólogos sociales son realmente actos profundos de un psicólogo social, y si ese conjunto de actos son verdaderamente la psicología social. Yo creo que
para pena de todos nosotros, los que somos parte del mundo de la psicología social, los que amamos la psicología social, lo que hacemos de ella nuestra manera incluso de ver el mundo, de plantarnos frente al mundo, habrá que hacerse cargo de que hacemos enunciados continuamente de psicología social, pero nuestra práctica no siempre se condice con nuestros decires. Parto entonces de decir, a partir de la esencia de la psicología social y del verdadero rol del psicólogo social y de la ética que implica demandar a los otros o practicar saberes que previamente deben haber sido tomados por el cuerpo y por el espíritu de quien los quiere practicar, un psicólogo social, para hacerlo realmente, tiene que constituirse en un ser agrupable. Si no es capaz de agruparse él, la pregunta sería: ¿puede éticamente, puede eficazmente, puede moralmente, incluso éticamente? Yo hablo de las relaciones del bien y del mal con los otros, pero aún en la moral individual, un psicólogo social puede proclamar la necesidad de agruparse para el bien común y luego él no ser capaz de hacerlo, como si él estuviera por fuera de ese deber ser, de esa necesidad de ser que le impone a los demás. Mi práctica, mi conocimiento de la realidad me dice que, y esto lo digo con muchísima pena, los psicólogos sociales en la Argentina no se han agrupado lo que debían haberse agrupado. El daño lo recibe la psicología social como ciencia, y a partir de ahí, pienso yo, se daña el tejido social. La segunda pregunta sería: ¿esto es como algo propio de la naturaleza de la psicología social, del ejercicio de la psicología social? No, son cosas culturales y por lo tanto pueden cambiarse. ¿Cómo se cambian estas cosas? Bueno, aquí tomo una frase de ese gran filósofo que fue Marx. Para cambiar las cosas, previamente hay que conocerlas. Habría que conocer entonces cuál es realmente, sin fetichismos y sin miedo, la realidad de la psicología social hoy, disputar con claridad, con rigor y con fraternidad cuál es el rol del psicólogo social, y si compartimos que una de las esencias fundantes de la psicología social es la práctica de los saberes y de las experiencias en grupo, empezar a adecuar nuestros saberes a nuestras prácticas, nuestras subjetividades, a las prácticas sociales, y hacer un gigantesco esfuerzo por agruparnos. A partir de allí, creo que todo será más fácil. La psicología social crecerá, su legitimación social crecerá también, y no hay tampoco que desechar en el mundo de hoy, ni desdeñar en el mundo de hoy, serían las verdaderas palabras, la legalidad. Y en esa legalidad, en esa lucha por obtener la legalidad, que la psicología social todavía no tiene plenamente, el hecho de saber agruparse contribuirá a la eficacia de esa disputa con el poder. Por lo tanto, podemos agruparnos, no hay nada de fondo que lo impida, es una tarea a realizar.